Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a un nuevo amigo y colaborador, José Antonio Rodríguez Manfredi. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, deciros que estamos de fiesta mayor aquí en la fábrica porque tenemos nada más y nada menos que al director del proyecto MEDA, ¿verdad? Indudablemente es un, un honor que me identifiques como tal, ¿no? Pero bueno, creo que el esfuerzo para poder haber sacado adelante MEDA es conjunto de todo el equipo. Pero bueno, sí, formalmente soy el investigador principal del instrumento MEDA. Seguro que muchos oyentes se acordarán de aquella entrevista de hace unos años con Jorge Pla, que estuvimos hablando de MEDA. MEDA es el instrumento, vamos a llamarle meteorológico, que lleva el rover Perseverance. Exacto, es uno de los 7 instrumentos que lleva la misión, que lleva el rover Perseverancia. Me gusta además también precisamente este nombre, ¿no? Perseverancia, porque ejemplifica muy bien todo lo que este sector, ¿no? Implica, ¿no? La constancia del trabajo. Pero sí, es uno de los siete instrumentos de perseverancia que se ocupará fundamentalmente del estudio de la atmósfera, de la dinámica atmosférica, del estudio del polvo, que tan importante es, que tan importante papel juega y jugará en las futuras misiones. Y se centra fundamentalmente en eso, en dar contexto, no solo a la ciencia, sino el tratar de entender el entorno marciano en el que vamos. Yo hace unos años estuve, bueno, decir que José Antonio también trabaja en el Centro de Astrobiología, Eso es. que no lo he dicho. Hace unos años estuve en el Centro de Astrobiología que Vaquerizo nos hizo la de guía, ¿no? De ese maravilloso centro de investigación que se encuentra en Torrejón, Madrid. Y la verdad que es que me gustó muchísimo cuando me enseñó que parecía un dedo, la forma de un dedo, un poquito más grande. Me enseñó en la estación, la primera estación del Curiosity, que también, ahora lo vamos a decir, vamos a llamarle fabricación española. Así es. Te estás refiriendo al instrumento REMS. Es REMS. Fue, de REMS para nosotros fue esa primera participación con la NASA a nivel marciano, a nivel de explotación y exploración de Marte. Aunque realmente antes ya habíamos trabajado con NASA en el desarrollo de algunos instrumentos anteriores. Fuimos mucho también a Río Tinto a empezar a desarrollar tecnología para perforar el subsuelo, para perforar el suelo y poder llegar a las profundidades, que eso es tecnológicamente muy complicado. Y estoy hablando aproximadamente de los años 2002, así cuando empieza nuestra colaboración. Ya encontramos esa buena sintonía entre NASA y el Centro de Astrobiología y el INTA, en donde estamos, y a partir de ahí, pues lo cierto es que hemos tenido una relación realmente buena y prometedora, ¿no? Con REMS la primera ocasión, que llegó a Marte en el 2012, ya fue nuestro estreno, ¿no? Posteriormente, en el 2018, después de 2 años también de retraso, volvimos a ir a Marte con el instrumento TWINS en la misión InSight. Y ahora, bueno, estamos a días de volver a cumplir de nuevo ese sueño, porque siempre es ver un sueño cumplido, el volver a estar sobre la superficie de Marte con el instrumento MEDA en Perseverancia, en Perseverance. Bueno, seguro que muchos oyentes estarán diciendo, este hombre se ha pasado 3 pueblos, me refiero a mí. ¿Cómo es que has tenido el REMS en las manos? No, 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 era un prototipo de ingeniería. No era el original ya estaba en Marte cuando yo fui al Centro de Astrobiología, estaba ya en el Curiosity, o sea que no podía ser el original. Bueno, pues si vosotros, los oyentes, cuando podáis ver este programa, igual ya no, porque ya habrá llegado la misión a Marte, ¿no? Pero en estos próximos días, hasta el día 18, podréis verlo en la web de la NASA. Y es como estamos hablando antes, los americanos que tienen muy cerca Hollywood, sobre todo en JPL, que tienen muy cerca Hollywood, pues son muy de película, ¿no? Entonces ya tienen su web los días que faltan, las horas, los kilómetros
que ha recorrido el Perseverance, los que les falta para llegar a Marte, la velocidad, todas estas cosas que a los americanos les encanta, ¿no? Y la verdad es que lo hacen muy bien. Eso es lo que estábamos hablando tú y yo antes, Sí, que es estas cierto. cosas son especialistas, ¿no? Para eso tienen Hollywood cerca. Y Bueno, además en esta ocasión, además, NASA está haciendo un esfuerzo por llegar a la comunidad hispanohablante, ¿no? Y en ujú. ese sentido, pues también va a tener misiones especiales en español. Digo por si alguno de nuestros amigos oyentes pues también se anima a escucharlo. Creo recordar que se llama Juntos Perseveramos y, bueno, también se puede acceder desde la página web de la NASA, ¿no? Es el esfuerzo también por llegar a todas las comunidades en general y también hacer uso de esto, de estos momentos tan especiales que ahora mismo vivimos como fuente de motivación, ¿no? Creo que la motivación y la ilusión, especialmente buscar la ilusión de los jóvenes, de los más jóvenes, eso no tiene bandera, no tiene idioma y no tiene color de piel, ¿no? De modo que creo que el esfuerzo que también se está haciendo y bueno, y que hacéis tú bueno, pues los divulgadores como muchos amigos que tenemos, pues también es importante para hacer eso, ¿no? Para llegar a todos, el sexo, color, edad, el que sea, pero que se difunda realmente lo magnífico, ¿no? Que es el espacio, lo que nos proporciona y lo que realmente nos gusta, ¿no? Que es esa pasión también tiene que llegar a todos. Aprovecho también para saludar a los amigos de Iberoamérica y de Estados Unidos, que la verdad, consultando las estadísticas de la Fábrica de la Ciencia, ahí tenemos muchos oyentes. En Estados Unidos, 1.700 descargas en la última semana. En México también 1.400 y pico. En Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil. Ujú. Curioso. Pero hay países como, yo qué sé, como Ruanda. Yo no sé, debe ser ¿No? algún misionero español o algún español que trabaje por allí o algo que escuche la Fábrica de la Ciencia, porque en Ruanda, 2 descargas en Ruanda. La Bueno, verdad es que fantástico, es curioso, fantástico. es curiosísimo. Bueno, pero vamos a dejar la Fábrica de la Ciencia y vamos a continuar, porque ahora me gustaría que nos expliques la historia. Ya en su día estuvimos hablando del REMS, del Twins y ahora vamos a hablar de Meda, ¿vale? La historia de Meda, porque es que seguro que yo, entre que yo me incluyo, muchos oyentes se preguntarán, pero ¿cómo? O sea, yo tengo una idea, tengo un equipo que trabaja conmigo, tenemos una idea y la presentamos a la NASA, pero todo esto ¿cómo se hace? Porque sí que es verdad que como que ya tenéis una trayectoria, ya tenéis un recorrido hecho, pues ya será a lo mejor algo más fácil, ¿no? Pero cuando la NASA os llama a la puerta, oye, quiero que me hagas este instrumento, ¿cómo sucede todo esto? Bueno, en este caso en concreto realmente fue una competencia, ¿no? Quiero decir que hubo un anuncio de oportunidad que así se llama. Eh, no, típicamente lo que suele ocurrir es que cuando NASA, por ejemplo, también la Agencia Espacial Europea, ¿no? Pero en este caso NASA, plantea una misión con unos determinados objetivos científicos, básicamente eso es el vehículo y los sistemas básicos. Pero ahora hay que dotarla de ciencia, ahora hay que dotarla de instrumentación. La misión se plantea con unos determinados objetivos científicos. Pues en este caso en concreto, estudiar la biología, la astrobiología del entorno, la habitabilidad, el contexto geológico, vamos a recoger muestras y vamos a prepararnos para los humanos, ¿no? Para la visita, el viaje de humanos a Marte. Y se plantean unos determinados objetivos científicos y con eso se hace un anuncio de oportunidad. Y cualquier centro, cualquier institución, industria privada que considere que puede aportar algo a responder a esas grandes preguntas que se hacen desde el marco de la misión, pues puede proponer cosas. Y así hicimos. Dado que nosotros teníamos la experiencia de REMS y de Twins, el conocimiento no solo de cómo hacer las cosas mejor en base a esa experiencia que decía anteriormente. La experiencia de vuelo también es un grado. El haber volado, decimos textualmente decimos el haber volado, ¿no? El haber volado y llegado a Marte en 2 ocasiones anteriores también nos da una cierta experiencia sobre cómo hacer lo que queremos, ¿no? O sea, cómo seguir realmente todas esas reglas del juego y cómo seguir todas esas pautas que marca la NASA. Eso, unido a la gestión del proyecto, como la gestión de los riesgos y todo eso al final lo pusimos en forma de propuesta.
quiero decir con ello que en realidad no es solo tener una idea, quiero hacer el instrumento o quiero plantear el instrumento X, sino además, como parte de esa propuesta, también hay que incluir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a gestionar todos los muchísimos riesgos que ese desarrollo nos va a llevar, qué vamos a hacer con él cuando esté en Marte, cómo vamos a procesar todos los datos. Eso es lo que constituye una propuesta. Es un trabajo ingente también de mucha gente que se hace antes, obviamente, se empieza antes de que salga ese anuncio de oportunidad. En los pocos meses que te dan cuando sale el anuncio de oportunidad, realmente no puedes empezar a trabajar desde cero creando realmente todo el concepto. Entonces, cuando ya sabíamos que iba a salir un anuncio de oportunidad, en este caso para la misión Mars 2020, empezamos a trabajar, empecé a generar el equipo, a crear ese equipo tanto científico como tecnológico que empezaran a dar forma a ese concepto, a esa idea. Y eso fue lo que propusimos, junto a 66 otras propuestas de todo el mundo. Propuestas, pues imagínate, de centros de investigación del más alto nivel, propuestas con un importante valor científico y tecnológico. 67 en total. Se presentó, si no recuerdo mal, fue en Navidad de 2014. Lo recuerdo porque esas Navidades fueron una de las peores que he tenido, trabajando día y noche, ultimando, contactando, llamando por teléfono. Tenemos que, en fin, darle forma. Y recuerdo perfectamente esa Navidad como algo muy triste en mi vida, a pesar de que el entorno navideño debería ser otra cosa. Lo presentamos a los pocos días de enero, como digo, y el 31 de julio de 2014 recibo una llamada de NASA en la que me dicen: no digas nada todavía porque tenemos que hacer una rueda de prensa para informar de los hechos, pero tu instrumento ha sido seleccionado. Wow. Qué momento, ¿eh? Me acuerdo perfectamente también de esa llamada. Me temblaban las piernas, os confieso. Y a partir de ahí empezó una aventura increíble. El instrumento que nosotros habíamos diseñado, conceptualizado en esa propuesta, cuando NASA lo selecciona, pues ya ves que realmente no es exactamente lo que tú habías pensado, puesto que por ejemplo, donde considerábamos que proponíamos poner un mástil, por ejemplo, para medir tal o cual magnitud, pues a lo mejor ese mástil no encajaba en el concepto de la misión, puesto que a lo mejor ahí va un brazo. Lo que quiero decir es que concebimos un primer instrumento, este de la propuesta, y empezamos a trabajar, una vez seleccionado, empezamos a trabajar en otro instrumento, no distinto, pero o sea, quiero decir, conceptualmente sí es el mismo para medir todas estas magnitudes, pero empezamos de nuevo a rediseñar esta vez junto a ellos cómo encajarlo dentro del rover y dentro de la misión. Eso fue, como digo, desde julio, desde el verano de 2014. Al principio, mucho papel, muchísimo papel, mucho papel, me refiero a mucho documento, ¿no? Muchas discusiones donde se podrían colocar los distintos elementos, cómo ajustarnos a las nuevas restricciones de la misión, muchos análisis, por simulaciones por ordenador, en fin. Empezamos a hacer mucho papel y muy poca construcción, muy poco hardware, ¿no? Muy pocos elementos construidos. Pasamos la primera fase de acomodación, que se llama, y la primera fase de diseño preliminar. Hay muchísimos más análisis de detalle de cómo incluso las formas, la mecánica de los distintos sensores se deformaban, se calentaban, cómo alteraban su comportamiento por el efecto de otro instrumento, de otro sistema que hubiera. Nos pasamos básicamente casi 2 años, más o menos, en esta primera fase, más que nada pensando y ajustando. Una vez que ya llegamos al CDR, que se llama la revisión de diseño crítico, a partir de ahí ya sí empezamos a construir ya todos los elementos. Antes, a lo mejor habíamos construido algunas cosas, pero simplemente a modo de prototipo, para ver si realmente todo eso funcionaba como queríamos. Pero es con ese CDR cuando se da ese pistoletazo de salida para empezar ya a fabricar. Empezamos, por tanto, a construir todos los distintos sistemas y luego a probarlos. Claro, a estos sistemas pues hay que someterlos a unas pruebas importantes porque están sometidos a grandes fuerzas, a vibraciones,
en fin, golpes que a lo mejor, bueno, pues cuando se dispara un pirotécnico de estos que a lo mejor, bueno, pues permiten cualquier cosa en el rover, bueno, pues eso genera una transmisión y una fuerza que, que el sistema tiene que ser, tiene que sobrevivir, tiene que soportarlo. Muchas pruebas, lo sometimos a muchísimos Gs, a 1000 Gs de algunas veces de prueba en algunos sectores porque, como digo, a lo largo del rover hay determinados pirotécnicos, ¿no? que generan muchas fuerzas. En fin, todo ello nos llevó a validar nuestro sensor, nuestros sensores, nuestro instrumento, y en paralelo también a desarrollar el software y los conceptos de operación y todo eso en paralelo. Y posteriormente a calibrarlos. Hay que calibrar bien, realmente tú tienes el mejor sistema que puedas imaginar e inventar, pero si después no sabes utilizarlo y transformar los voltios, por ejemplo, a velocidad de viento, pues no estás haciendo nada. O sea, quiero decir, necesitas además también pasar por ese proceso de calibración. Y por último, entregarlo a JPL. Esto fue a mediados de 2019 aproximadamente. Se le entrega ya a JPL y entonces se integra dentro del rover y volvemos a empezar de nuevo otra vez toda la cadena de pruebas. Pero esta vez ya no solo nuestro instrumento, sino el instrumento en el rover con todos los demás instrumentos. Surgen por ciertos problemas de interferencias o lo que quiera que sea, que también hay que resolverlo, y finalmente pues ya meterlo en el cohete y lanzarlo. Esto que estoy contando ahora en, bueno, unos cuantos minutos, perdona, me he extendido mucho. No, 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 al contrario, es súper interesante. Esto es la parte de las entrevistas que tanto a los oyentes como a mí nos encanta, porque son cosas que no se suelen contar. Ahora te voy a hacer otra pregunta que seguro que te va a gustar mucho. Son cosas que no se suelen contar y nos interesa muchísimo porque luego también hablaremos de los aspectos técnicos, de en qué consiste este instrumento. Pero para nosotros es súper interesante todo lo que estás con, o sea, de enrollarte, no, todo lo contrario. Sí. Bueno, gracias. Sí, en cierto modo, pues todo esto ha sido una verdadera aventura, ¿no? Verse además también, pues, con la presión sana, ¿no? Que también la NASA y JPL, pues, ejerce sobre uno, se pasa mal, ¿eh? Es un sacrificio muy, muy, muy grande. Hay aproximadamente, el otro día contaba, en el equipo del orden de 400 o 450 personas, en todos los que han participado en el desarrollo de MEDA, solo de MEDA. Y realmente hemos pasado muy buenos momentos, tenemos muchísimas anécdotas, porque tenemos al final un objetivo común, ¿no? Que es el sacar esto adelante. Pero ha sido un sacrificio enorme. Ha habido gente que, bueno, pues lo ha sufrido especialmente, ¿no? Entonces, el encontrarse en la posición en la que me encuentro, pues también es algo realmente que hay que soportar. Fíjate que tuve que ponerme a estudiar la cábala porque necesitaba llegar a casa y abstraerme un poco de, olvidarme de Marte. ¿Qué me busco? La cábala mismo, aquí está. Es algo, no, es algo que realmente se pasa muy mal. Se pasa muy mal, pero la satisfacción cuando ves el cohete saliendo de Cabo Cañaveral, realmente se te olvida todo. Es algo que es curioso, ¿no? Cómo es la mente humana. Bueno, te iba a hacer una pregunta, no sé si la vas a poder responder porque casi que me la has respondido ya, pero es que te quería preguntar sobre el equipo humano, sobre el equipo que ha trabajado y me estás diciendo que son 400. Es bastante complicado de que hables de todos, ¿no? Pero sí que es verdad que ese momento inicial en que os juntáis, no creo que os juntáis en una mesa 400, sino unos cuantos, una mesa de trabajo con unos planos, con unas ideas. No sé si hasta qué punto podrías hablar del equipo, de quién lo conforma, o por lo menos el equipo habitual, porque seguro que habrán personas que habrán participado en algunos aspectos y otros habrán ido, entrado, pero el equipo permanente, si es posible, claro, porque si me está diciendo que son 400, no sé, no tenemos tanto tiempo en el programa. Sí, es Pero sí cierto. que, sí, perdona, sí que es verdad que el factor humano, tanto el tecnológico como el humano, nos interesa muchísimo. Yo siempre digo que lo que hace realmente posible que pues ahora Perseverancia esté llegando
que MEDA pues también esté llegando con perseverancia, en fin, en general todas estas misiones, en fin, también obviamente las misiones HOPE, todas las misiones en general, no la hacen realmente la NASA o no lo hacen instituciones, por muy emblemáticas que sean. Este tipo de cosas la hacen las personas. Y realmente muchas veces se nos olvida realmente, que lo que hay detrás de un MEDA, por ejemplo, son esas personas y esa profesionalidad y ese compromiso. Especialmente, por ejemplo, en MEDA, que es lo que conozco de primera línea, desde ese julio de 2014 que antes te decía, no ha habido fines de semana, ni fiestas, ni navidades, ¿no? Como antes hablábamos, porque siempre al final surgen cosas y hay que hacerlo. Lo que realmente, y además en nuestro entorno, en nuestro sistema en España, que tampoco es la NASA, quiero decir, el apoyo gubernamental e institucional de las agencias de financiación, de todo eso es notable, ¿no? Si no, esto no hubiera podido salir adelante. Pero realmente lo que hace posible todo eso son las personas. Ese compromiso que uno tiene, en el que te ves parte de este sueño y aportas. Y te dejas la salud en ello, ¿no? Son 450 personas entre todas las instituciones que han participado, ¿no? Quiero decir, industria privada también, ¿no? Nuestro contratista principal era CRISA, una empresa del grupo Airbus, y también AVS en el Goibar, en el País Vasco, INSE, por ejemplo, en Sevilla, el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Alcalá, Alter Technologies también, CSIC también, tenemos miembros del CSIC, estoy hablando aparte del INTA, y el Centro de Astrobiología. Hay muchas, no quiero decir nombres porque realmente siempre se me va a olvidar a gente, pero realmente lo que ha hecho posible esto es, y con eso me quedo, fíjate, vamos a llegar a Marte dentro de unos días, pero por encima de todo lo que me quedo es con las personas, y sé que hay que determinadas personas con las que si mañana entro en una nueva misión voy a contar, porque yo creo en ellos y ellos creen en mí, ¿no? Y eso es esencial. Con esta gente sí te puedes embarcar en una nao y cruzar el océano sin saber qué es lo que hay al otro lado. Es para que, Sí, me sí. entiendas un poco en este concepto, ¿no? Entonces, realmente el papel que juegan esas personas. Mira, en el lanzamiento preparamos un vídeo que ejemplifica muy bien todo esto, ¿no? Era una chorrada, pero le pedí a todos los miembros del equipo que me mandaran una foto, un selfie que se hicieran con el móvil. Y empezábamos viendo las caras de la gente, todos sonrientes porque estábamos en un momento especial. Y después se hacía un zoom out y se veía que con todas esas caras se construía el rover, ¿no? O sea, se construía la imagen de perseverancia y de ingenio, ¿no? Y es eso, realmente, el rover lo hacen las personas. Es esencial. Bueno, pues decir que esta entrevista se la vamos a dedicar a este gran equipo humano Así es. de participantes en Gracias. este proyecto. No, la verdad es que la Fábrica de la Ciencia, y todos los oyentes lo saben, siempre tiene estos detalles porque es un programa no solamente de tecnología y ciencia, sino también de humanidades, y somos muy humanos en ese sentido. Y la verdad es que los equipos humanos son para nosotros fundamentales en el desarrollo de cualquier cosa, que muchas veces no se hablan de los equipos de personas que participan en un proyecto o en una investigación, pero siempre hay que hablar de ellos. Bueno, vosotros tenéis ya experiencia 2 veces en la última década, que es como hemos dicho antes, ¿no? El Curiosity con el REMS y el Twins con el InSight. Y habéis pasado esos momentos que quizás sean los más críticos, sobre todo esos 7 minutos de terror, que cuando llega la nave a Marte y no se sabe exactamente hasta qué punto va a salir todo bien. Los americanos tienen mucha experiencia y las últimas misiones les ha salido bien, pero el día 18 no me puedo ni imaginar. Si ya estábamos todos los que nos dedicamos a esto y muchos oyentes apasionados de estas cosas, ¿no? Estamos ya con los nervios hasta que no damos para más, pues no me quiero ni imaginar el equipo y tú, por ejemplo, ese día. Yo creo que el día anterior no vas a ir a dormir.
Ya llevo sin dormir Llevas varios días. varios días sin dormir ya, sí. Es mucha la tensión que se vive. eh, Además, también entenderéis que, por supuesto, les doy la enhorabuena, pero el que ya haya entrado en órbitas de inserción Hope y Tianwen 1, pues indudablemente añade un poco más de tensión, ¿no? Ahora no podemos fallar, ahora no podemos fallar. Obviamente son misiones completamente distintas. La entrada en inserción, tanto una como la otra, pues tiene su complejidad, por supuesto, pero esos 7 minutos de terror que además vamos a vivir, que mencionabas antes, ya sabéis que la NASA en general, la estrategia de entrada es en directo, o sea, entra en vuelo directo y directamente aterriza, si quiere, luego hablamos de Sí, ello. sí. No hace vuelos orbitales de inserción, de frenada, tal, sino que directamente entra. Es Y como lanzar un dardo a una diana. yo lo comparo algunas veces cuando pues, en alguna ocasión, en alguna charla, imaginad que estamos en Madrid, por ejemplo, y lanzamos una pelota de baloncesto, Ujú. la lanzamos en dirección a Moscú, por ejemplo, en donde hay una canasta que se va moviendo, montado en un coche que se va moviendo hacia Moscú también, y con solo 5 oportunidades, bueno, en realidad no hemos llegado a utilizar la última ajuste de maniobra, entonces 4, cambio de trayectoria pequeño, vamos a querer encestar con ese balón que hemos lanzado desde Madrid, en esa canasta que se va moviendo en un coche, en la Plaza Roja, justo enfrente, en todo el centro de la Plaza Roja, tiene que encajar de entrada. Eso, pues así que parece muy visual, ¿no? Y muy de película, es algo similar a lo que ocurre. Se lanza con una trayectoria muy precisa para que justo nos encontremos con el planeta en el momento adecuado, en el lugar adecuado de las capas altas de la atmósfera, y luego se produzca durante esos 7 minutos de terror, que en realidad no son 7, son 6 minutos 40. Es todavía, es que también hay que contar, esos 20 segundos tampoco los tenemos, ¿no? Del 6 minutos 47, quiero decir, es más complicado todavía. Bueno, pues esa entrada directa hasta la superficie de Marte, porque no queremos llegar a Marte y llegar a cualquier sitio. Queremos llegar a Marte y aterrizar en un momento, o sea, perdón, en un punto concreto. Y cuanto más cerca de ese target, ¿no? De esa diana, donde tú dices con el dardo, pues mejor. El equipo humano que tiene también JPL, la experiencia, todas las simulaciones, todos los cálculos, todas las correcciones, todas las pruebas que han estado haciendo, no me pueden dar más confianza. O sea, realmente confío plenamente en que todo esto va a salir bien. Nerviosismo, claro, por supuesto, encima, pues yo veo todos estos toros desde la barrera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso también te da cierta intranquilidad, pero no puedo estar más tranquilo de que en las manos en las que estamos, eso va a salir bien. Va a pasar toda mi vida de estos últimos años como si por mi cabeza durante esos 7 minutos, ¿no? Pero bueno, va a salir bien, estoy seguro. Enviamos un saludo también a todo el equipo de JPL, sobre todo a los amigos de habla hispana que trabajan allí, que también escuchan algunos la Fábrica de la Ciencia, me consta que ellos escuchan la Fábrica de la Ciencia. Y bueno, ahora vamos a pasar ya pues, a lo que es, el otro día estuvimos hablando con Antonio Pérez Verde de Astrométrico, estuvimos hablando de Ujú. la reentrada, pero sí que es verdad que teníamos poco tiempo y tú podrías explicar, pues eso. Primero, la nave está llegando a Marte, le queda poco, Ujú. o hemos estado viendo antes que faltan 6 millones de millas, o sea que eso es prácticamente 10.000 kilómetros más o menos. Hay 10 millones de 10 kilómetros. millones. Ujú. Vamos, seguro que muchos pensaréis, bueno, aún queda mucho, ¿no? Pues no, quedan días. Hoy estamos a 13, quedan 5 días. Sí. Sí, sí, 5 días. 5 días, nada. Cinco punto seis días quedan. 6 días. No, 5,6 Ah, días. 5,6. Es que sois quisquillosos, ¿eh? De verdad que... 7 minutos, no, 6 minutos 40 segundos. Exacto, exacto. Es para que os podáis hacer una idea, exacto, quedan de los 470 millones de kilómetros que tiene que viajar,
Perseverancia ahora mismo estamos a 460,4 millones de kilómetros, quedan esos 10 millones de kilómetros. Está ahora mismo volando, lo estoy leyendo en una información actualizada que tenemos, la velocidad ahora mismo va relativa a la Tierra a 102.000 kilómetros por hora, relativa a Marte está a 9.000 kilómetros por hora y relativa al Sol está en una órbita solar, son 77.000 kilómetros por hora. La velocidad de la luz hace que los mensajes, quiero decir, la velocidad a la que van los mensajes hace que toda la información que manda el vehículo para acá tarde casi 11 minutos, 10 minutos, 51 segundos en llegar a nosotros. Y correspondientemente lo mismo tarda para llegar allí. Así que, fíjate, son números que realmente se nos sale de la cabeza, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, pues entonces yo me estoy imaginando esa pelota que la lanzamos desde Madrid y tiene que acertar en una canasta en la Plaza Roja de Moscú y que está llegando ya, bueno, estará pasando ya pues Polonia, más o menos. Eh, pero claro, una vez que entra en la atmósfera de Marte, ahí, aparte de los 7 o 6 minutos 40 segundos de terror, puede haber muchas complicaciones, aunque sí que hay que decir que la atmósfera de Marte, al ser mucho más tenue que la terrestre, quizás las naves no sufran tanto como puede ser la reentrada a la atmósfera terrestre. Igual me equivoco, ¿no? No lo sé. Pero bueno, a lo mejor es un hándicap también que la atmósfera no sea tan densa como para poder hacer una especie de frenada, ¿no? Pero sí que es verdad que seguro que los instrumentos y todo se verán de alguna forma u otra, no afectados, pero sí que un poco tocados. No lo sé. Seguro que está todo preparado, ¿no? Pero ¿cómo Claro. puede ser la reentrada? Marte tiene, en ese sentido, tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que, aunque muy tenue, esa atmósfera realmente nos ayuda a hacer un frenado, ¿no? un aerobraking, ¿no? Un aerofrenado. La cosa mala es que, aunque es un tercio, la gravedad marciana, imaginaos, o sea, Marte tiene más o menos la mitad de radio que nuestra Tierra, ¿no? Es más pequeño y la gravedad, por tanto, es un tercio, más o menos. Esa gravedad hace que sea una fuerza, indudablemente una fuerza que tenemos que vencer porque nos atrae hacia la superficie. Esa atmósfera, como decíamos, es tenue, pero nos permite hacer ese aerofrenado, pero a la vez también, indudablemente, por la fricción nos calienta, ¿no? Nos está, pues eso, calentando por la fricción, similar a cuando sacamos la mano por la ventanilla, que se nos calienta y hay que jugar. El proceso de llegada a Marte, a diferencia, de, por ejemplo, de las otras misiones, de las misiones de Emiratos Árabes o la China, en lo que pues, hay una inserción en órbita marciana y, bueno, posteriormente, una vez hayan estudiado el lugar donde quieren aterrizar en concreto y donde quieren y las condiciones ambientales para controlar que ese proceso de entrada a Marte sea el adecuado. A diferencia de esta misión china, la NASA va directamente, o sea, realmente no hay ningún paso intermedio de entrar en órbita alrededor del planeta. Directamente entra hacia el lugar. Y si ya es difícil llegar a Marte, además llegar a un sitio en concreto y además con un margen de error pequeño, que cada vez la tecnología nos permite ir reduciéndolo más, es súper complicado, como podrás imaginar, ¿no? Ujú. El proceso realmente empieza pues unos días antes, cuando se hace el volcado de todos los parámetros actualizados, ya teniendo la capacidad para haber podido predecir exactamente dónde va a ser el punto justo de la interfaz, ¿no? Eso ya se ha hecho, ya se han mandado todos esos parámetros y se han actualizado los mapas, en fin, ya está, ahora mismo todo está preparado. Eso, como digo, ocurre unos cuantos días antes. Ocurre unos cuantos días antes porque la velocidad de transferencia con el vehículo es del orden de 2 kilobits por segundo. O sea, ni la más lenta de nuestras comunicaciones ahora mismo por ADSL o por teléfono ya tienen esa capacidad, ¿no? Ujú. Para que puedas imaginarte la dificultad de comunicarnos con él. Entonces se hace eso varios días antes y unos minutos antes de ese transición, como unos 10 minutos antes de la entrada, es cuando todo eso empieza a desencadenarse. Lo primero que ocurre es que
el módulo se separa del módulo de crucero, que así se llama, que es lo que hasta ese punto le ha permitido comunicarse, tener energía solar y más o menos una cierta estabilidad. En ese momento es cuando se produce esa separación del módulo de crucero y ya se inicia la entrada. Esa entrada, el punto típico del punto de entrada suele ser a 150 kilómetros sobre la superficie de Marte. 150 kilómetros parece realmente poco, y lo es, ciertamente es muy poco. Las limitaciones tecnológicas que ahora tenemos para este tipo de misiones tan grandes, tan pesadas, que no olvidemos son del orden de 1.100 kilos, pues hace que realmente tengamos que apoyarnos en la atmósfera marciana. Marte tiene por un lado una cosa buena y una cosa mala, y es que como lado negativo es que aunque es una gravedad un tercio de la terrestre, esa fuerza hace que obviamente se atraiga hacia el planeta, con lo cual estamos acelerando ese proceso de entrada. Tenemos que luchar contra esa gravedad marciana, que aunque sea un tercio, pero también es una fuerza a tener muy presente. Y como punto positivo, aunque realmente la atmósfera es tenue, ciertamente es del orden de un 1% más o menos en cuanto a densidad de la atmósfera terrestre, me refiero, pues es suficiente, mínimamente suficiente como para poder utilizarla para hacer un aerobraking, para hacer un aerofrenado. De modo que en el proceso este de entrada, como a unos 10 minutos, como digo, se produce toda esa separación y empieza a desencadenarse ya el movimiento ya de entrada hacia el planeta. Al principio iremos del orden de unos 20.000 kilómetros por hora, que es una velocidad inmensa, como para poder desplegar nada. A esa velocidad no hay paracaídas que puedan ayudar a frenarnos, no hay cohetes que puedan realmente, sin utilizar realmente un gran volumen de combustible para poder frenarnos. Entonces, lo que en una primera etapa se hará será utilizar esa atmósfera marciana para hacer ese aerobraking. De modo que el sistema entrará y utilizará determinadas cargas me refiero lastres, para buscar una posición tal que de manera natural tenga una sustentación por el ángulo que tenga y que nos permita ir frenándonos. Con un ángulo tan preciso como para que no sea ni demasiado agudo como para que se caliente por la fricción demasiado, ni demasiado tendido como para que al final no nos podamos acercar al punto donde queremos. Al final, el equilibrio entre todas estas configuraciones y ángulos pues hará que el sistema en la entrada alcance incluso una temperatura de unos 1.500 grados, 1.400 grados. Es por eso por lo que utilizamos un escudo térmico para indudablemente que no se quemen, ¿no?, todos los dispositivos que van en el interior, y eso será suficiente como para que pueda frenarse lo suficiente hasta, como digo, poder lanzar ese paracaídas. Ese paracaídas es hipersónico, ha sido uno de los grandes desarrollos respecto de Curiosity, me refiero a la optimización de ese paracaídas. Recordad que en ExoMars, en la misión de la Agencia Espacial Europea, ese fue uno de los principales problemas que tenía y que ha hecho que la misión se haya pospuesto. El paracaídas es, como puedes imaginar, un elemento esencial. Una vez que ya el sistema ya se ha frenado lo suficiente como para poder lanzar ese paracaídas se abrirá, está especialmente diseñado para que no se quede plegado sobre sí mismo, es disparado con unas cargas pirotécnicas y es automáticamente, bueno, está diseñado y optimizado para que, independientemente casi de esas condiciones que se puedan encontrar, el paracaídas se pueda ya abrir. Una vez que ya se abre el paracaídas, el proceso de entrada ya es más bien vertical, puesto que el proceso de retención es máximo, con lo cual la velocidad horizontal ya disminuye considerablemente. Ya estaríamos en una zona más o menos próxima del lugar de aterrizaje. Esa primera etapa, con ese aerobraking, con ese balanceo a través de determinados lastres, es el que quizás nos añade más incertidumbre en el movimiento horizontal. Una vez que ya se abre el paracaídas, el sistema ya más o menos no cae, pero no cae, quiero decir, a plomo, pero ya es mucho más vertical. Pero aún así, el sistema, con todos sus parámetros, con toda la monitorización de parámetros y con esa
capacidad de inteligencia automática que tiene, empezará a registrar esos parámetros para ver si es necesario compensar mucho, o sea, si es todavía necesario compensar ese movimiento horizontal. Llegará un momento en el que esa coraza térmica ya se desprenda, porque ya ha pasado toda la fase de fricción, se desprenda y entonces empezarán a funcionar los sistemas de cámaras y de radar del vehículo. Todo está en el vehículo, todo lo tiene en la parte inferior del vehículo. Con esos sistemas, cuando ya esté más cerca del suelo, aproximadamente unos, me parece recordar que son como unos 20 kilómetros sobre la superficie, ya tendremos suficientes niveles de detalle, de características en el terreno, como para incluso reconocer dónde vamos. Con esas imágenes, viendo esas características geológicas, montañas o ríos, o en fin, estos accidentes geográficos, con eso, y comparándolo con lo que el propio vehículo llevará en el ordenador de a bordo, será capaz de correlar y saber posicionarse, con la idea de, utilizando esa información, decir, ah, bueno, pues voy en esa dirección, voy hacia allí, porque es allí donde quiero ir, para luego poder tratar de acertar, ¿no?, en el centro de esa elipse de aterrizaje. O sea, que en ningún momento está comandado o pilotado desde la Tierra, sino que ya tiene una serie de instrucciones o comandos para que él mismo se vaya buscando su lugar de aterrizaje. Exacto. Y eso es así, y tal es la importancia de todo este proceso, que como bien dices, de ello depende la misión, y realmente de caer donde queremos ir, de acertar donde queremos ir. La razón es simple. En esos días, la posición entre Marte, la distancia entre Marte y la Tierra, en términos de distancia, será el equivalente a 11 minutos y medio luz. Quiero decir, las transmisiones o los comandos que nosotros desde la Tierra le mandáramos, o le mandemos, en ese caso, cuando llegue, que le mandemos comandos, tardarán 11 minutos y medio en Claro. llegar. Y lo mismo equivalentemente, toda la telemetría, todos los datos tardarán 11 minutos y medio en llegar a la Tierra. Si todo este proceso que estamos hablando tarda del orden de 7 minutos, algo menos, 40, no hay oportunidad para que recibamos los comandos en la Tierra, actuemos, el piloto actúe en consonancia, pues hay que acelerar un poco más hacia la derecha, y volvamos a mandarle el comando de Claro. acelerar los motores de la derecha. Todo eso tardaría por del orden de 24 minutos. Claro. 23, 24 minutos. De modo que todo ese proceso de entrada tiene que ser automático. Automático y ser capaz, ser reactivo, se llama, siendo capaz de reaccionar ante cualquier condición imprevista. Si hay algún tipo de viento que no sabremos hasta posteriori. O sea, ahora mismo estamos monitorizando con los orbitadores, estamos monitorizando todas las condiciones atmosféricas, pero si en algún momento dado pues ocurre lo que sea, el sistema tiene que ser capaz en ese momento de reaccionar ante eso. Un ejemplo, si hay variaciones térmicas en la atmósfera, en el perfil de la atmósfera, eso implicará que haya variaciones de densidad. Y por tanto, la capacidad de frenado, la capacidad de detener el movimiento de entrada tan rápido, pues será altamente dependiente de todo eso. Pequeñas variaciones de 5 grados, 10 grados, en un sentido o en otro respecto del ideal, pues puede hacer que en el proceso de entrada se acelere más o se acelere menos. Los motores deben ser capaces de reaccionar para frenarse si va más rápido o a lo mejor, bueno, pues facilitar el descenso. Todo eso tiene que ser controlado automáticamente, con una secuencia muy precisa de eventos que se van disparando a medida que va con los distintos sistemas, con el radar o con las cámaras, identificando que se ha llegado a esos hitos. No sé si recordáis esas imágenes en el aterrizaje de Curiosity, en donde estábamos, bueno, pues todos con la camiseta esa, con el polo ese azul. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. Pues esa escena, ese momento que vivimos allí, en ese proceso, ocurría que había grupos
que se ponían contentos por momento, ¿no? Quiero decir, pues había un grupo de 2 personas que se ponía contentos en ese instante. 3 o 4 minutos después, bueno, unos cuantos segundos después, se ponía otro grupo contento. Y era porque eran los distintos equipos humanos que han trabajado en el desarrollo del software de control de cada una de las etapas de entrada. Claro. De modo que cuando su trabajo había sido satisfactoriamente logrado, ¿no? Porque el rover había disparado en el momento adecuado, pues las cargas, o había hecho lo que quiera que fuera, pues ese mini grupo se sentía especialmente orgulloso diciendo, bueno, yo he cumplido y eso ya ha funcionado, ¿no? Es Eso ha es funcionado. curioso, sí, sí. Claro, es la parte humana también de todo esto, ¿no? Que es realmente es lo más importante, ¿no? La diferencia quizás entre estas agencias, ¿no? Eso es realmente eh, la diferencia, la marca, la capacidad humana, el compromiso y en fin, la gente, ¿no? Que trabaja en ello. Pero decía antes que en el proceso de entrada, cuando ya quedan pues, un pocos kilómetros, el sistema ya se ha desprendido del vehículo que lo llevaba y queda la Skycrane, la famosa grúa que Ujú. lleva en su seno y que lleva dentro, lleva el rover, ¿no? Cuando está a unos 20 metros del suelo, empieza a descender con unas cuerdas, empieza a descender ese vehículo con unos cables, como digo, mientras la Skycrane se queda casi clavada en el aire, en la atmósfera marciana, con una pequeña trayectoria de descenso porque está depositándolo. Y en el momento en el que detecta que el sistema ha tocado tierra, eh, se sigue descendiendo sensiblemente cuando ya ha llegado al suelo, transfiere, porque todo este proceso que estamos hablando lo controla el ordenador del rover. El ordenador del rover es el que controla todo el proceso desde que se lanzó desde la Tierra hasta que ha llegado a Marte, con un modo especial dentro del software que es el de crucero. Está especialmente orientado a esa fase de crucero, ¿no? Especialmente priorizado esas etapas, esas actividades de crucero. Cuando llega al suelo, el ordenador del rover le transferirá el control a un pequeño ordenador que tiene el Skycrane, se quedará clavado, disparará las cargas pirotécnicas que tiene con los cables unidos a la Skycrane, habrá unos 2 segundos o así de demora y activará los cohetes para que el sistema se vaya y se estrelle pues, unos centenares de metros más allá. Todo eso, como digo, será una coreografía, pues, imaginaos, precisa, con márgenes, pero tendrá que ser todo perfectamente una concatenación de los eventos bueno, se han simulado hasta la saciedad, como podéis imaginar, ¿no? Es un proceso tremendamente complicado, con muchas variables, con mucho riesgo, pero no me cabe la menor duda que el equipo de JPL que ha estado trabajando en ello, pues es el más cualificado, ¿no? para poder llevar a cabo esta labor. Esta es que Sky Crane, no sé, igual digo una tontería, ¿no? Pero no se podría reutilizar en vez de estrellarla. Reutilizarla para, no sé, para otros instrumentos. El problema es el combustible. Combustible. Claro, al final esa etapa de justo de entrada consume muchísimo combustible. Porque tiene que aguantar con los 8 motores que lleva en cada esquina, lleva 2 motores, luego tienen que frenar todo el proceso de entrada. De modo que tiene un cierto margen, por supuesto, de combustible, ¿no? No van al límite, por supuesto, ¿no? Imagínate. Pero cualquier volumen extra de combustible para los motores, para posibles reutilizaciones, como estás diciendo, que eso implique tener que llevarlo desde la Tierra, significa peso que tenemos que cargar Vale. desde aquí. Ujú. Y por tanto implica peso en el lanzamiento. Con lo cual, todo es al final siempre es un balance, es un equilibrio, ¿no? Entre qué es lo que queremos hacer, cómo le damos unos determinados márgenes para que obviamente no nos quedemos, en este caso, sin combustible, pero todo está muy medido. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos el rover en la superficie. La misión ha sido un éxito. Y claro, Bueno, vosotros, la la primera primera parte. parte, porque todavía no recibís ningún tipo de señal, ¿no?
hasta que no se despliegue las antenas y todo, o ya se puede recibir señales. Bueno, ya me has dicho Ujú. que son unos 10 minutos más o menos que llega a la velocidad de la luz, la onda, para emitir la señal. Esos momentos deben ser Son de terribles. verdad, son terribles. Esos 11 minutos, o 11 minutos de retraso que tenemos, em, pues los vivimos pues con gran ansiedad, ¿no? O sea, imagínate, sabemos que en el momento en el que recibimos el primer bit, el primer paquetito de información que llega diciendo Ujú. que voy a empezar a transmitir, o sea, que estoy a 150 kilómetros, ya en nuestra mente el vehículo ya está en la superficie. No sabemos cómo está en la superficie. Claro. Tardaremos 11 minutos, o sea, perdón, tardaremos a partir de ese instante, tardaremos 7 minutos en saber realmente lo que ha pasado, pero ya está, lo que haya tenido que pasar ya ha pasado. Realmente durante este proceso de entrada, es muy curioso también todo esto porque desde hace mucho tiempo, estoy hablando de años, ya se sabía que el proceso este de entrada, el EDL y en fin, el aterrizaje, ocurriría el 18 de febrero. La hora puede variar sensiblemente, había cierta variación, pero ya se sabía, esa fecha ya estaba en nuestros calendarios, independientemente de la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento, si las condiciones en Cabo Cañaveral pues, son malas, pues se va posponiendo, ¿no? Se va Mm, empujando esa fecha. Pero lo que sí estaba claro es que la fecha de llegada era clave. Y era clave, y es clave, porque todo ese proceso está muy monitorizado. No solo todos los, eh, todos los sistemas desde aquí, desde la Tierra, están mirando para allá para ver, en fin, para recibir señales, sino que los satélites que ahora mismo tenemos en Marte, no solo hablo de la NASA, sino además también los de la Agencia Espacial Europea, que ofrece un soporte con la Mars Express y con el TGO, ujú. están monitorizando la entrada. Monitorizando la entrada significa que están sobre el lugar del aterrizaje en el momento preciso para poder captar todas las señales que durante el proceso de entrada el rover va mandando. O sea, quiero decir, hay una determinada información esencial que el vehículo, a medida que va entrando, va transmitiendo. Si algo ocurriera, si no funcionara, en fin, todo lo que antes estábamos comentando, al menos tendríamos esa información Ujú. para hacer el diagnóstico de qué ha pasado, saber qué ha fallado y tratar de arreglarlo. Si todo va bien, tenemos esa información esencial, prioritaria, y luego cuando el rover ya llega a tierra, con más tranquilidad, parte de este equipo de satélites que están dando vuelta, pues algunos están programados para que pasen por encima como un par de horas o 3, para recibir, para que el rover mande esa información a órbita y ese orbitador a la Tierra. Es por Mm, eso, por lo que eh, al principio la energía está concentrada en mandar cuanta más información mejor a los satélites, no directa a la Tierra, porque entonces tendríamos un ancho de banda muy pequeño. ujú. Utilizamos toda la potencia de transmisión del vehículo, no con la antena de alta ganancia, sino con la otra, para mandarle los datos directamente a los satélites. Ujú. Me estoy imaginando también los equipos de Goldstone y Robledo y más tarde Canberra en ese momento. Primero los de Goldstone me dijiste que estaban los de Goldstone y luego los de Robledo, ¿no? Sí, la comunicación, aquí como puedes imaginar, todo, todo el mundo, todos los subsistemas que tiene la red de NASA tienen que funcionar a la maravilla, a las mil maravillas, ¿no? En ese sentido, hombre, sí, si las comunicaciones pues fallaran, o pues puede ocurrir que haya um, lluvia, ¿no? Ese siempre es un ejemplo que utilizamos ahí. Está lloviendo en Madrid. Bueno, no tenemos buena señal. Bueno, pues en ese caso da igual. Las portadoras, o sea, las comunicaciones tienen que ser lo suficientemente potentes como para que realmente se pueda enganchar y descargar. Todo, todo tiene que funcionar perfectamente bien, ¿no? En este sentido, en concreto, además, típicamente hay un periodo en el que las antenas se solapan sensiblemente, quiero decir, la visibilidad de la red de espacio profundo se solapa entre dos antenas contiguas de ese triángulo que forman las tres estaciones que tienen la red de espacio profundo, por si en algún caso una falla, pues tienes la Mm, otra también a punto, ¿no? Entonces, bueno, la coordinación tiene que ser tal que bueno,
tiene que funcionar todo perfectamente. No estamos hablando de, bueno, pues si no podemos hoy, pues ya lo haremos mañana. Todo tiene que funcionar bien. Bueno, ahora sí, ahora ya tenemos el rover ya estacionado. Supongo que estará un tiempo en stand-by para No, comprobar ¿qué que va? está todo. No, sí, ya se ¿Qué pone a va? ¿Qué funcionar. va? Nada de llegar a la Sí. superficie y ya se pone a funcionar. Lo primero que se hace es, ya hemos aterrizado, ya ha tocado tierra. Ujú, Lo primero que se hace es tomar una imagen con una de las cámaras que tiene en la parte inferior del rover. Parece una tontería. Ni siquiera habiendo desplegado, tienen unos filtros, todos los sistemas suelen tener, los ópticos suelen tener un filtro que después se levanta para evitar el polvo. Y en este caso, a los pocos minutos de haber aterrizado, se toma una foto y se manda. ujú, Lo que nos puede informar toda la telemetría que recibimos durante el proceso de entrada es que el rover ha tocado tierra y en principio ha tocado tierra de manera suave, vamos a decirlo así. ujú, Pero hasta que no recibamos esa primera imagen, no vamos a saber si el rover ha aterrizado con las 4 ruedas para abajo como esperamos. ujú. Perfecto. Yo recuerdo con especial, yo no me lo esperaba, si te digo la verdad, no me esperaba esa imagen, ya pensábamos, wow, todo el mundo estaba súper contento en el aterrizaje de Curiosity. Y cuando recibimos esa primera imagen, que era una especie de thumbnail, una imagen muy pequeñita, de muy pocos píxeles, que además también estaba muy borrosa, pero se veía la sombra del rover en el suelo y al fondo el mountain, ¿no? la montaña. Cómo la gente empezó a gritar y a llorar de confirmar, hemos aterrizado y encima hemos aterrizado bien, ¿no? Con las ruedas para abajo. Bueno, eso fue ya era cosa, ¿no? Eso fue increíble. Pues a partir de ese momento ya se empieza a activar toda la etapa, ya estamos en el sol cero, ese para nosotros era ese sol cero, y a partir de ese instante de aterrizaje empieza a hacerse el chequeo de los distintos instrumentos. De Ujú, los distintos instrumentos, no, más bien de los primeros, al principio de los primeros sistemas. Eh, potencia, sistemas térmicos, todo eso. Los instrumentos empiezan a funcionar a partir del sol 1. En ese sol 1, o sea, justo al día siguiente, es cuando de hecho MEDA va a arrancar, va a empezar a funcionar para empezar para nosotros el commissioning, ¿no? Que es esa primera etapa en donde verificamos que todo está bien y empezamos a aprender dónde estamos, a reconocer el entorno donde estamos y ajustar nuestros parámetros. Explica a los oyentes por qué hablas de sol y no de días. Es una cosa curiosa, es una cuestión práctica. Ujú, Para nosotros, bueno, sabemos que yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión y seguro que también lo has comentado, el día marciano son 24 horas y 40 minutos aproximadamente. Y frente a nuestras 24 horas, pues hay un decalaje, esos 40 minutos, casi 39 y pico, ese día pues al final se va desplazando uno con respecto al otro. Para no confundirnos cuando estamos en el proceso de discusión de cualquier cosa o estamos en cualquier momento durante la operación, para no empezar a utilizar terminologías que no puedan ser ambiguas y confundirnos, utilizamos la palabra día o day para referirnos al día terrestre y sol para referirnos al sol, al día marciano. marciano. Y así de esa manera sabemos que estamos en el sol X y por tanto ya automáticamente tu mente pues ajusta al reloj marciano. Tenemos relojes marcianos también, por otra parte. Te hago esta pregunta, te he hecho esta pregunta porque yo me dedico también a la divulgación en centros educativos y muchos niños me han llegado a preguntar sobre eso y la verdad es que digo, pues ya te lo diré, porque en estos momentos no sé por qué le llaman sol a los días marcianos, ahora ya lo sé. Pero es más, fíjate que incluso tenemos el sol es el día, ¿no? Y estableciendo el paralelismo en inglés, claro, con el today, ¿no? O sea, day, día, today, hoy, pues tenemos el to sol, que es el hoy marciano, y tenemos el yesterday, o sea, ayer terrestre, y tenemos el yester sol marciano.
Y bueno, equivalentemente, lo que pasa es que aquí ya no encaja porque el Tomorrow no encajaba bien y entonces tenemos el Tomorrow Soul. Eso es un poco más tricky, ¿no? Es un poco más esto, pero tenemos un calendario magnífico. Incluso un reloj, has dicho. Sí, sí, pero relojes de pulsera incluso. Se llegaron a construir relojes de pulsera para, bueno, ahora con la tecnología, en el ordenador, pues es fácil, o en el teléfono una app, pero bueno, relojes de pulsera con 24 horas y 39 minutos de día, ¿no? Para dar toda la vuelta completa. Es muy curioso. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a hablar del tema, no solamente el aterrizaje del rover Perseverance, sino de lo que nos toca más profundamente a nosotros, ¿no? Que es ese instrumento, el MEDA, que lleva instalado. Háblanos del MEDA. Pues bueno, MEDA es para las más de 400 personas que hemos trabajado, españoles, quiero decir, en el desarrollo de este, es nuestro hijo, ¿no? Pues hemos sufrido con él, hemos disfrutado también mucho de él. Y bueno, MEDA es en general, es uno de los siete instrumentos que Perseverancia lleva para hacer su ciencia y que se va a centrar fundamentalmente en el estudio de la atmósfera y del polvo. Es el hombre del tiempo de Marte, el Ujú. hombre robótico, ¿no? El hombre robótico marciano, que va a estudiar esa meteorología. Como sus hermanos, o sea, como el hermano REMS y como Twins, hay distintos sensores que van a monitorizar, van a medir y van a registrar magnitudes meteorológicas, típicas como las que pues, podemos tener tal vez en nuestras estaciones meteorológicas en el jardín, ¿no? O en la Mm. ventana, ¿no? Vamos a medir el viento tridimensionalmente, quiero decir, la componente vertical y la componente horizontal, en velocidad y en dirección. Vamos a medir la humedad relativa, la presión, la temperatura atmosférica, la radiación térmica infrarroja que llega desde el Sol y establecer ese balance térmico. Y también vamos a monitorizar determinadas bandas de aerosoles. En concreto, pues, por ejemplo, el ozono. Vamos a través de nuestro sistema, vamos a medir cómo son las variaciones del ozono en Marte en el entorno del rover. Magnitudes que van quizás un poco más allá de la meteorología clásica, por eso llamamos típicamente a este tipo de sistemas estaciones ambientales, no estaciones meteorológicas, van Ujú. un poco más allá de todo esto. Y aparte de este estudio, ¿no? De esta caracterización de la atmósfera que luego, junto con modelos en tierra, pues nos va a permitir darle contexto, MEDA, uno de los objetivos fundamentales que tiene es el estudio del polvo, de ese fino polvo regolito que tan importante es en la atmósfera marciana. Pues incluso más importante que aquí en la Tierra, por ejemplo, puede ser el vapor de agua y las nubes. Con ese paralelismo, el polvo en Marte es esencial. Las partículas de polvo, que son tremendamente finas, pequeñas, hasta el punto de que el viento puede llevar y elevarlas con facilidad, Ujú. pues cuando tenemos mucha cantidad de polvo en suspensión, como puede ocurrir aquí a lo mejor en el desierto o en la playa, ¿no? Cuando vamos a la playa y vemos que empieza a correr el viento, rápidamente pues se eleva mucha cantidad de polvo, ¿no? De arenilla a la atmósfera. Bueno, pues equivalentemente allí en Marte, eso también ocurre, fruto de que es muy fino, y que tiene una importancia enorme puesto que retiene mucha energía del Sol. O sea, esas partículas hacen que se retengan energía como si apantallara parte de esa radiación, de esa luz que llega del Sol, no llega a la superficie y por tanto se queda con esa energía y se calienta. Al calentarse genera corrientes de viento, genera movimientos en la atmósfera marciana que son tan grandes como los que generan incluso esas tormentas de polvo que pueden llegar a cubrir todo el planeta. Ujú. Si recuerda lo que decía antes de la importancia de a lo mejor un 10 o 15 grados en la temperatura de la columna de aire en cuanto a la densidad y por tanto a la capacidad de frenado, conocer realmente cómo se comporta la atmósfera y por tanto
qué papel tiene el polvo en ella, es esencial. Es esencial para las misiones en general, pero piensa además también la importancia que eso puede tener cuando cuando haya una misión tripulada que pretenda aterrizar en Marte. Ahí todo tiene que estar perfectamente controlado. Y es más, ese polvo además también es tan fino que se puede meter en todos los más recovecos, los recovecos del rover. O, por ejemplo, en los filtros. Sabes que otro de los instrumentos que lleva es MOXIE, es un instrumento que pretende obtener el oxígeno a partir del CO2 de la atmósfera. Es un demostrador tecnológico en realidad. Pues ese sistema tiene unos tubos de entrada con filtros como, en fin, como los de nuestros coches, filtros para que no se cuele todo ese polvo. Pero es tal la importancia de conocer cómo es el polvo para diseñar esos filtros, porque la eficiencia y cantidad de oxígeno que pueda generar esa máquina, ese instrumento, va a depender precisamente de cómo de obstruido pueda estar. Y eso será esencial para los astronautas, que van a tener que alimentarse virtualmente, van a tener que respirar ese oxígeno. En resumen, el polvo es uno de los grandes objetivos que se marca NASA en esta misión. El encargado de ese estudio es esencialmente MEDA, y es por lo que si todos los instrumentos, el resto de instrumentos pertenecen al programa de exploración científico de Marte, MEDA es el único instrumento de la misión que pertenece al programa de exploración humana. O sea, en ese sentido, el papel y la importancia que nuestro instrumento, que MEDA, va a jugar en la misión no es solo para el contexto científico, que es tremendamente importante, pero también en lo que va a aportar para esas futuras misiones tripuladas. Ujú. Es muy importante lo que estás diciendo porque yo no sé hasta qué punto es verdad, pero yo he escuchado que en algunos casos la volatilidad del polvo marciano, no de todo el polvo marciano, sino en algunos sitios en concreto, puede rozar la volatilidad del humo en la Tierra. Las partículas Ujú. son tan pequeñas que podría ser casi como humo, ¿verdad? Entonces, que esto es Sí, un problema gravísimo para los filtros. claro, es algo quizás algo un poco más grande que el humo, pero sí, en conjunto todo esto viene por la atmósfera tan particular y especial que tiene Marte, ¿no? Que como hablábamos es del orden de un 1%. Eso significa que realmente a poco que sople el viento se puede movilizar y se puede mover mucho todas esas partículas, como tú bien dices. Todo el mundo seguro que recuerda haber visto la película del Marciano, ¿no? Mm. No recuerdo cómo se llama ahora el actor. A mí también se me ha ido. Bueno, Damon. ¿Mac Matt Damon? Damon. Matt Damon. Eso es, digo, todos probablemente recordemos ahora la película El Marciano, ¿no? Mm. Con Matt Damon, que se queda como un Robinson Crusoe, se queda aislado y abandonado allí en Marte. Eh, Esa película, no voy a hacer spoiler por si alguien no lo ha visto, pero todo se desencadena con una gran tormenta de polvo que hace que, bueno, pues la antena sea arrancada por esos vientos y, bueno, pues se le clave no sé qué cosa. Bueno, pues realmente lo que sí ocurre en Marte es que hay esas tormentas inmensas, tormentas como hablábamos de que pueden llegar a cubrir todo el planeta a la vez, por el efecto de haber levantado el polvo y realimentarse a nivel planetario, ¿no? Ese fino polvo que es, pues, más o menos como el humo, ¿no? Salvando un poco las distancias. Pero lo que no ocurriría nunca es que tenga esa capacidad de arrastre. Ese Ujú. viento que puede llegar a ser muy alto, puede llegar a medir, pues a lo mejor ciento y pico kilómetros por hora, pero lo que no podría hacer es tener esa capacidad de empuje para poder arrancar esa antena como en la película se ve. Esencialmente porque la atmósfera es tan débil, tan tenue, que si tuviéramos la oportunidad de pues estar allí y nos quitáramos el casco, realmente esa tormenta o esos vientos tan fuertes nosotros lo percibiríamos en nuestra cara como si fuera una mera brisa. Ujú. O sea que es cierto que son vientos muy fuertes, pero unido a que la presión, la densidad atmosférica es muy baja, pues hace que al final, y unido también a ese tamaño de polvo tan pequeño, tan fino, pueda llegar a movilizarse así de esa manera tan nebulosa, ¿no? Como tú decías antes.
Claro, es tan sencillo como pensar que cuando, por ejemplo, si uno está fumando o está fumando y alguien sopla de una forma muy suave, el humo acaba arrastrando. Eso es. Ujú, Es un Tienes ejemplo. sí, Ujú. sí. Uf, la verdad es que estás contando cosas que muchos oyentes te estarán diciendo, ojo, es que tengo muchas ganas de que avance el tiempo, ¿no? Porque la verdad es que cuando el hombre llegue a Marte todavía quedan muchas lagunas, muchas cosas por resolver y yo creo que todavía vamos a tardar un poco en llegar. Eso que dicen en Sí, el 2030, yo no lo creo. ¿no? ¿Cuánto dirías tú que llegará? Yo creo para el 2060, ¿Tanto? 30 años más. Sí, porque hay factores, el factor psicológico, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo metes a una tripulación de 10 personas, 10, 12, porque no podrán ser 3? Serán más, porque habrán médicos y todo. ¿Cómo metes a una población 9 meses encerrados en una cápsula a 400 millones de kilómetros de la Tierra? Bueno, no, en este caso serían 90 millones, ¿no? Más o menos. Sí, ahora mismo depende Depende de ciertamente, depende la... de la... Yo es que no sé, o sea, si a uno se le va la olla, perdonad la expresión, pero es que es así, si a uno se le va la olla, ¿qué haces con esta persona? Porque sí que es verdad que los astronautas están preparados psicológicamente de una forma muy controlada, ¿no? Pero es que realmente se conoce lo que puede suceder a esas distancias. Yo creo que es uno Pues de los principales problemas, el problema psicológico, ¿no? O sea, los demás, el tecnológico se va avanzando a paso agigantado. De hecho, ya estamos, hace unos años hablaban de los filtros y ahora parece ser que el tema de los filtros se está solucionando, pero el tema psicológico, no sé. Pero tenemos mucha experiencia en ese ámbito, tenemos mucha experiencia con la Estación Espacial Internacional, en donde, bueno, y con las anteriores, con las Mir y tal, hemos realmente llegado a conocer muy bien cuál es el comportamiento, más o Ujú. menos. ¿No? Estamos hablando de mucho más allá de 400 kilómetros que supone Es que es eso. un viaje a Marte, ¿no? Pero hay mucho, yo creo, bastante conocimiento al respecto de esa psicología, de los requisitos que hay que exigirle, pedirle, ¿no? Que tengan esos astronautas. Yo soy más optimista, tengo que confesarte, Jorge. Yo creo que realmente estamos relativamente cerca de poder estar sobre la superficie de Marte. Hombre, No y... estoy diciendo de qué país, no digo qué país. Ujú, Ahora mismo, en esta nueva carrera espacial que, bueno, que vivimos, han entrado nuevos jugadores. Antes ujú. era la Unión Soviética y la NASA los que realmente competían. Ahora tenemos países como pues, Emiratos Árabes, Japón, la India, China, Estados Unidos, Europa, países que además, y hay otros que tienen interés en participar en esto, por distintas razones. Eso va a dinamizar este ámbito porque ya no es ahora, o sea, antes era cuestión de dos, pero ahora hay que tener muy controlado realmente todo este panorama. Pero esto Y es... ahí Perdón, sí. Sí, sí. yo creo que el dinamismo que va a introducir, que está introduciendo el hecho de que haya nuevos jugadores de la fuerza que puede también, además, también tener a China, la Agencia Espacial China. Eso va a dinamizar todo esto y va a establecer nuevas reglas de juego tremendamente prometedoras, como es la colaboración internacional entre Estados Unidos y Europa y la Unión Europea. Hay muy buenas relaciones en materia de espacio que ahora la estamos viendo, se está materializando con el Mars Sample Return, con esta misión que va a traernos muestras de Marte a la Tierra, ¿no? En el futuro. Tal vez, a lo mejor a principios de la década de los 30 sea demasiado optimista, pero yo creo que no va a tardar tanto como de los años 60, ¿no? No, Bueno, de todas maneras, yo te espero... invito a un café. sí. Yo espero que no tarden tanto porque si no, no lo veré. Por eso te lo digo, que me gustaría que fuera lo cuanto antes mejor, ¿no? Yo creo que lo vas a ver Sí, pronto. sí, pronto. Pronto, bueno, pronto, estamos hablando de, pues eso, 15, 10 20 15 años. años. 10 ¿Sí? 15 10, Mm, 15. mm. Vamos a imaginar ahora que vamos a liberar nuestra mente y vamos a imaginar que ahora te llaman por teléfono desde la NASA, la Agencia Espacial Europea, la que sea, y te dicen que eres, has sido elegido para la primera misión a Marte. ¿Tú qué dirías?
Pues sí. A ver, bueno, tendría una pregunta. Billete de vuelta tiene, ¿no? Si eso es así. Si tiene billetes de vuelta. Eso es otra cosa que hace unos años se decía que era un viaje de ida solo, pero yo creo que en breve ya se habrá solucionado ese problema, ¿verdad? Sí, sí, porque, bueno, esas iniciativas que en su momento se pusieron en marcha con otros fines quizás pues, televisivos, eso sí, no tiene, yo creo que no tiene mucho sentido. Hoy en día, ninguna de las agencias de primer nivel, como hablamos, NASA, Europa, la Agencia Espacial Europea, pues China, en fin, todas ellas, no contemplan una misión tripulada que no salvaguarde la salud y por supuesto la vida pues, puede ocurrir cualquier cosa. Eso siempre es Ujú. algo que el riesgo en este ámbito es alto. Eso somos conscientes de ello. Pero hasta que no esté todo perfectamente calculado y controlado, al menos controlado, no se va a lanzar una misión tripulada. Pero cuando se lance, será con todas las garantías para traer a la tripulación de vuelta. Y por supuesto, si me llaman por teléfono, pues en estas condiciones, sabiendo que es pues un periodo largo, bueno, lo que sea, pero sí, claro que iría. Sería un sueño, por supuesto. Pues yo no. Tú Tengo, no, te iba a preguntar justo eso. sí y no. Sí, porque buah, tiene que ser una pasada, ¿no? No, porque tengo dos hijas y entonces no me la quiero jugar. Sí que es verdad que salgo a la calle, me atropella un coche y se acabó todo, ¿no? Pero Claro. bueno, hay menos probabilidad. No, la verdad es que es un tema que hemos hablado muchas veces. Incluso tenemos en nuestro grupo de Astrothinkers, que algunos los oyentes lo conocen porque hemos hablado varias veces de este grupo. Tenemos a Elena, que es la psicóloga especializada en astronautas. Ujú. Y sí que hemos hablado muchas veces del problema psicológico, de los viajes de este tipo, ¿no? Hacia Marte. Claro, no era lo mismo ir a la Luna que ir a Marte, pero sí que, por una parte, ir a la Luna, las primeras misiones Apolo eran bastante complicadas desde el punto de vista psicológico porque no sabían exactamente cómo iba a salir todo, ¿no? Luego ya llegaron los transbordadores y, ostras, hasta Challenger, pues todo iba muy bien. Pero después de Challenger, a ver quién le decía, a qué astronauta le decía, súbete en el cacharro ese para allá arriba y, y ya sabes lo que puede pasar, ¿no? Y ya la última misión del transbordador espacial, pues por suerte, por desgracia, porque la verdad es que bajo mi punto de vista también era un sistema muy, muy atractivo, pero por desgracia, por el tema humano, pues ya se dejó de utilizar. Fíjate, los rusos, con la Soyuz, tantos años y tan pocos problemas, ¿eh? Mm. Algunas veces, y este es un ejemplo muy bueno, lo simple es enemigo de lo perfecto, ¿no? ¿No? Mm, Lo suficientemente bueno es enemigo de lo perfecto. exacto. Pues eso, una tecnología que sabes que es muy madura, que tiene pues muy pocos modos de fallo, aunque sea pues eso, realmente complicado el poder hacerlo, es preferible, ¿no? A un sistema realmente complejo. En el caso este, pues, antes lo hablábamos, yo creo que siempre hay un riesgo enorme, ¿no? Bueno, yo no me puedo imaginar la sensación que podrían experimentar los astronautas que se subían a lomos del Saturno 5 para despegar. Es una bomba nuclear detrás tuya ahí. O sea, yo creo que mejor no lo piensas. Preferiblemente confías en que todo va a salir bien, no hay tampoco por qué pensar que vaya a fallar y realmente te entregas y confías en las otras partes del equipo. Antes lo hablábamos, realmente esto es una cuestión de una cadena. El elemento más débil de la cadena pues, es el que puede detonar todo y hacer que falle, ¿no? Es Ujú. por eso por lo que yo creo que las agencias espaciales son especialmente sensibles y la NASA con su dilatadísima experiencia, también todos los procesos están auditados hasta extremos realmente impensables, ¿no? Mm. Porque todo puede hacer que detone y falle, ¿no? Eso tiene muchísima experiencia, pues incluso desde la época de Von Braun, ¿no? Cuando eh, pues, aquellos desarrollos iniciales que se hicieron
en Estados Unidos. Bueno, Charlie Duke, de esto ya lo hablé contigo el otro día. Charlie Duke nos habló en la Fábrica de la Ciencia, en una gran entrevista, que cuando le pregunté qué sentía, ¿no?, cuando despegó el cohete, pues nada, porque estaba más pendiente de los instrumentos y de todo, que en ese momento solamente estábamos escuchando la voz que nos llegaba del Capcom, no sé si era, no recuerdo ahora, Capcom del Apolo 16, Pues ahí en pero Houston, ¿no? sí, pero que estaban más pendientes de todos los instrumentos, de todos los botones, de todo lo que era la cápsula, que lo que tú dices, ¿no? Que tenían debajo un super cohete, hasta la fecha, el más grande que jamás construido, o más potente, y no le dieron tiempo a pensar en todo eso, que era mucho peor la reentrada. La reentrada sí que pasaron miedo. Bueno, miedo, no es que fuera miedo, sino que sí que estaban más preocupados, porque sobre todo el momento ese que no tenían conexión con la Tierra, pero bueno, ellos estaban preparados, desde el punto de vista psicológico también muy fuertes, ¿no? Sobre todo las últimas misiones, por las primeras quizás tenían más dudas, pero bueno, se iban resolviendo a lo largo de que iban realizando más viajes a la Luna. Y lo de Marte, pues todo novedoso también. Todo novedoso. Sí. Volvamos otra vez ya para finalizar, Almeda, ¿no? Las primeras datos que esté enviando Almeda, supongo que te va a entrar un frío por la espalda como diciendo, ¡buah! Es que algunos acaban hasta se desmayan. Fíjate, te voy a contar un caso muy curioso y es real. Supongo que conocerás a Jean-François Champollion, que descifró la piedra de Rosetta. Pues tuvo 20 y tantos años para poder descifrarla, y cuando ya lo consiguió, fue al despacho de su hermano y se puso delante de él y le dijo, ya la he descifrado, y cayó en redondo. Sí, claro, ya me imagino. O sea, el cerebro consume tanta energía durante tanto tiempo que cuando ya se relaja, dice, ahora me toca a mí, ahora me voy a dormir. Ten cuidado, siéntate cuando esté, que no te pase lo mismo. Yo creo que va a haber un momento especial en el Sol 9. El Sol 9, vamos a aterrizar, el Sol 0 es algo que bueno, asistiremos a ello como espectadores, ¿no? Somos parte muy activa, en fin, pero esta etapa no nos corresponde a nosotros, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí. Vamos a aterrizar, vamos a empezar ese nuevo capítulo, ¿no? Capítulo de la historia, ¿no? Bueno, con el sistema probablemente más avanzado que hemos mandado a otro planeta, pues vamos a iniciar ese proceso, además también tratando de buscar esos rastros de vida, ¿no?, esas trazas de vida, con lo cual eso ya impone. Pero para mí me espera para ese infarto que estás hablando, me espera el Sol 9, que es cuando despleguemos el Wind Sensor 2. O sea, tenemos dos sensores de viento, dos booms horizontales y dos mástiles horizontales. Y uno de ellos es especialmente complejo porque de REMS aprendimos que el proceso de aterrizaje, cuando ya está muy cerca del suelo, ese Sky Crane, pues son unos cohetes que están aguantando 1 tonelada a pulmón, ¿no?, a peso, sobre la superficie esta que aterriza. Son cohetes enormemente potentes y que levantan vientos huracanados, literalmente, y que levantan muchas partículas que pues viajan a muchísima velocidad. Nosotros, MEDA, es un instrumento meteorológico, como ya comentábamos, ¿no?, ambiental, y por tanto tiene que estar, por definición, expuesto al medio ambiente. No puede estar protegido, tiene que estar expuesto. Claro, pero es que eso tiene la dificultad de que cualquier piedra, por ejemplo, cualquier cosita, piedrecita, roquita, lo que sea, que en el efecto este que digo, huracanado de los cohetes, pueda dañarte o arañarte a cualquier cosa. De REMS aprendimos que el sensor de viento se dañó en ese proceso. Una de las piedras pues lo golpeó y dañó parte de los detectores. En este caso en concreto, hemos diseñado un sistema más complejo, mucho más complejo, que es un sistema tipo, de hecho lo llamamos navaja, porque es como una navaja
de Albacete, Ujú. que está plegada sobre sí mismo, con un codo, y que, pues, al estar plegada con un medio de protección, pues se está autoprotegiendo. Y es en el Sol 9 cuando desplegaremos esa navaja. Tiene dos ventajas. Una, que está autoprotegida, y dos, que cuando lo despleguemos alcanzaremos una distancia mayor respecto de donde está anclado, ¿no? Respecto de donde Ujú. está, en este caso, el hombro, ¿no? Y esto, si quieres, ahora te comento una cosa Sí, curiosa de sí, todo sí, sí, esto. sí, sí, tanto. Todo esto, al final, es un sistema nuestro, ya no depende del rover, es un sistema totalmente nuestro, que hemos desarrollado con la industria española, AUPS en el Goibar, CRISA aquí en Madrid, y IMSS, el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, la Universidad Politécnica de Cataluña. Han intervenido bastantes grupos en el desarrollo de todo este sensor muy, muy, muy complejo, que pues dependerá también de ese momento. En el momento en el que se dispare ese pirotécnico que realmente haga que se abra la navaja. Si eso funciona, pues perfecto. Si no funciona, pues imagínate la que podemos hacer. O sea que para mí me espera ese infarto el Sol 9 cuando en fin, disparemos ese momento y podamos registrar con cámaras ese despliegue. Ya hablaremos cuando, cuando No, despliegue. no me refería a un infarto, me refería a un desmayo. Pero No, bueno. no, pero yo ya te había oído, pero en mi caso yo creo que directamente ya he Empezamos a hacer pasado al infarto. infarto. Y, No, en, hombre, y, no, en- por y eso, favor. es que realmente MEDA es un instrumento complejo por muchos factores, pero entre ellos, fijaos, fíjate la dificultad que tiene pues medir la temperatura en un entorno donde está este vehículo de 1 tonelada y en donde a 1,5 metros pues tenemos un radiador, como los de casa, pero que calienta todo ese entorno 180 grados por encima de la temperatura ambiente. Y tenemos que medir a 1 metro, tenemos que medir la temperatura en Marte, teniendo esa presencia justo ahí detrás. O vamos a medir el viento, como estamos diciendo, con un vehículo que es más grande que un utilitario de los que habitualmente tenemos. Es más o menos del mismo tamaño que un Tesla, un poco más alto. Ujú. Medir el viento perturbado por esto es un reto. O medir, en fin, bueno, todas las magnitudes en general, ¿no? Entonces, una de las grandes dificultades que MEDA supuso al principio no es solo ya la tecnología, sino el encontrar el mejor acomodo para los sensores en el entorno tan limitado del rover. Claro, y además en lucha fratricida casi con la gente de JPL, que por supuesto pues no querían tener un elemento en medio en fin, Claro. del rover, o sea, de la parte superior del rover, porque les pedía pues impedir, no sé, la comunicación con la antena o que lo que quiera que fuera. O sea, uno de los primeros retos fue precisamente buscar un acomodo, una buena posición para poder medir esas magnitudes y distribuir ingeniosamente varios sensores, de modo que si, por ejemplo, sopla el viento de atrás y me arroja la pluma térmica, ¿no?, sobre algunos sensores de temperatura y, por tanto, alterando esa medida, pues tener en otro sitio otros que estén en el flujo libre no perturbado por el RTG, que es como se llama el radiador. Si sopla de otra dirección, bueno, pues este y este están perjudicados, alterados, perturbados, pero tenemos otro en el sistema, o sea, quiero decir, sin perturbación. Y jugando así con todas esas magnitudes, poder proporcionar la magnitud, la velocidad y la dirección del viento como si no hubiera rover, o la temperatura sacando de la ecuación la perturbación del vehículo. Con lo cual es un reto, todo en su conjunto va mucho más allá del reto tecnológico propiamente de construir ese sensor o ese detector para medirlo, sino todo el concepto, ¿no? Ujú. Interesante. ¿Cuánto pesa más o menos el conjunto del MEDA? Pesa unos 5 kilos, algo más de 5,5 kilos. Vaya, entonces no podrá ser. Es que ¿No podrá ser? te voy a explicar. Porque tengo, bueno, he dirigido varios proyectos de hub, de globos sonda con colegios y siempre metemos instrumentos de medición de humedad, de Ujú, ujú. temperatura, de radiación. Y digo, ostras, a ver si podemos conseguir que nos paséis los planos del MEDA, aunque sea, y
O por lo menos simplificado podamos, pero 5 kilos necesitaríamos un globo enorme o 2 globos enormes. Eso O sea, sí, se eso sí. acaba, se Bueno, descarta la no, posibilidad. pero claro, pero también parte de todo eso es que, por ejemplo, para que podamos obtener datos que sean válidos para la meteorología, ¿no? Para este estudio de la atmósfera que estamos hablando, una de las claves esenciales es la repetitividad, ¿no? La Mm, repetitividad de las medidas. El vehículo, por ejemplo, como su hermano Curiosity, como su hermana Curiosity, em, típicamente suele funcionar, suele estar trabajando como unas 4 o 5 horas al día. ujú. Depende de la actividad que tenga que hacer. Es muy curioso porque diariamente se despierta alrededor de las 8:30 marcianas, cuando le llegan los comandos de tierra que le indican qué es lo que tiene que hacer, empieza a hacer todas esas tareas y a medida que van pasando los satélites por encima, pues le va mandando la información que haya ido recabando. Al cabo de esas 4 o 5 horas, si se tiene que mover, se mueve, o si tiene que hacer el movimiento del brazo, en fin, lo que sea que tenga que hacer, pero al cabo de esas 4 o 5 horas, el rover típicamente se va a dormir. Claro, ha terminado su actividad. Para nosotros, para la meteorología, para el estudio de la dinámica atmosférica, no nos basta medir las 4 o 5 horas que el rover está despierto. Para nosotros, el ordenador del rover está despierto. Para nosotros es esencial medir 24 horas al día. Y cuanto más, mejor. Es por eso por lo que parte de esos 5 kilos y medio, casi 6 kilos, es un ordenador que no es que entre, por supuesto, en competencia, no le va a hacer la competencia a los ordenadores del rover, pero es nuestro cerebro y que es Mm, el que controla MEDA. O sea, MEDA es los sensores que mide todas estas magnitudes que hablamos y un ordenador que tiene la capacidad autónoma de poder ejecutar los programas que nosotros le mandemos desde tierra, ujú. que en la memoria suya pues pueda ir almacenando a lo mejor hasta 2 semanas y media o 3 semanas, bueno, depende de lo que midamos, ¿no? Pero a lo mejor pueden ser hasta meses sin comunicarse con el rover. Siempre necesitaremos comunicarnos con el rover para mandar los datos a través del rover a tierra. Mm. Y para recibir lo que nosotros le mandemos al instrumento, lo tendremos que mandar a través del rover. Pero podemos funcionar perfectamente. Somos República Independiente de Marte para nosotros. Lo que viene a ser la placa de Arduino para nosotros en los hubs. Eso es, claro. Entonces, si quitamos esa parte, lo mismo podemos encontrar acomodo para algunos sensores en vuestro globo. José Antonio, muchísimas gracias. Que tengáis muchísima suerte. Estaremos muy expectantes todos. Yo llegaré tarde, no sé si me lo voy a ver. Bueno, estaré conduciendo en ese momento porque vengo del trabajo, pero intentaré llegar a casa a tiempo para poder disfrutar de ese gran momento, otro gran momento que que hemos tenido la suerte. Nuestros padres tuvieron la suerte de vivir las misiones Apolo. Nosotros nos toca vivir estas misiones a Marte. Muchísimas gracias y Gracias a ti. después de que haya pasado todo, si quieres, volvemos a contactar para seguir hablando de cómo va todo y todo lo que nos estás ofreciendo esta maravilla tecnológica que es el MEDA y el Perseverance. Sí. La verdad es que me siento muy, muy afortunado por poder vivir esta etapa en primera línea, ¿no? Es realmente una suerte y, bueno, apasionados como nosotros, pues poder compartirlo y disfrutarlo, ¿no? Con toda la audiencia. Así que, bueno, espero que sea un éxito como esperamos y que nos volvamos a hablar en pocos días para celebrarlo. Que sepáis que la Fábrica de la Ciencia siempre la tendré a vuestra disposición para cualquier cosa de divulgación, porque para eso está. La fábrica está para ayudar y divulgar todas las investigaciones, todos los desarrollos tecnológicos y todo lo que personas como tú, que todo ese esfuerzo durante tantos años se vea recompensado, por lo menos para que todas las personas puedan disfrutar también de este momento junto a todo el equipo de MEDA y a todo el equipo que ha trabajado no solamente en MEDA, sino en Perseverance. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, como decíamos, eh, con esto pues rendimos un poco de un cierto homenaje, ¿no? A toda esta gente de MEDA que ha participado en el desarrollo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido?